¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el dólar, así que quédense pegados porque vamos a hablar sobre el dólar en Chile, análisis técnico y fundamental. Así que muy bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño live sobre el dólar, qué es lo que lo mueve en la parte fundamental y en la parte técnica. Así que sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Bastantes conectados ya. Hola Neida, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Vamos a hablar, como les comentaba, sobre el dólar en Chile, tanto la parte fundamental como la parte técnica, que es lo que se está viendo más o menos, como para que puedan tener una idea de lo que se puede venir, más que nada puntos de vista, puntos de opinión. Así que no se olviden que si quieren recapitular estos conceptos, pueden unirse a mi canal de YouTube. Va a quedar grabado luego esto para que puedan recapitular, como les comentaba, todas las gráficas y toda la información que se vaya compartiendo. Si tienen dudas, acá abajo tienen un cuadrito de preguntas, me las pueden ir haciendo saber. Sé que puse y tipié mal DILAR y es dólar, pero bueno, vamos a hablar hoy día sobre el dólar. Cualquier pregunta que tengan sobre el dólar me la pueden ir haciendo saber acá. Más que ETFs, Juan, vamos a hablar hoy día del dólar, pero voy a responder esta pregunta. Dice, ¿convendrá liquidar los ETFs en Standard & Poor's 500? Depende cuál sea tu plan de inversión, depende cuál sea tu meta de inversión, pero en general la economía norteamericana está sólida, no habría razón de por qué liquidar el Standard & Poor's 500, a menos que tengas otra alternativa de inversión que te pueda rentar mucho más que eso, ¿sí? Me dicen, hola mano, ¿se queda grabado? Sí, va a quedar grabado este live y lo voy a subir a mi YouTube. Así que ahí me pueden seguir como manuel.finance. Así que vamos a empezar ya hablando sobre lo que nos trae el día de hoy, que es el dólar en Chile, qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está moviendo. Vamos a hablar de la importancia también del dólar a nivel global, a nivel externo, que es súper importante. Así que vamos a comenzar. Disculpen, acá Malú sigue ladrando, así que mil disculpas por esto, pero bueno, son cosas que pasan en los lives. Empezamos entonces por el dato puntual acá. Vamos a empezar con esto. El día de mañana vamos a tener una noticia muy importante justamente en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que al dólar lo mueven dos variables, tanto las variables externas como las variables internas, ¿sí? Son dos de las variables principales que mueven al dólar, son las únicas en realidad para tener en cuenta primero esto. ¿Por qué digo este punto en particular? Porque mañana vamos a tener dato de IPC en Estados Unidos y esto es clave. Y ahora voy a hablar un poquito de la importancia del IPC en Estados Unidos, algo que está pasando muy por allá, cómo tiene un impacto justamente en la economía local. El día de mañana se espera que la inflación en Estados Unidos muestre una desaceleración, o sea, que crezca menos, ¿sí? El mes pasado había crecido 0.4, sorprendiendo al mercado, y ahora se espera que la subyacente pase a 0.3. Mientras que la total sí se espera que aumente de 0.3% de inflación mensual, se espera que suba a 0.4% en esta medición de febrero. Mientras tanto, el anual también se espera que se mantenga, esta sí se espera que se mantenga de 3.1%, se espera que se mantenga 3.1% el día de mañana. Así que esto es lo que se espera primeramente. ¿Por qué es importante? Porque el año pasado justamente teníamos un dato importante que es la inflación subyacente. Estaba muy alta y comenzó justamente después de varios meses a comenzar a girar hacia la baja, y es ahí donde el dólar a nivel global, el dólar index, el índice del dólar, comenzó a descender. Y aquí vamos a ver justamente, y voy a ver si no me pierdo con las imágenes, y era justamente esto. No, esta de acá no es, esta de acá no es, vamos a cambiar de imagen, es esta de acá. Como podrán ver ustedes aquí, hay una gráfica, no sé si pueden notarlo, pero hay dos líneas verticales, ¿sí? Me comentan acá abajo, por favor, si las pueden ver. Las dos líneas verticales rojas son dos líneas, ¿sí? Si la pueden ver, me comentan acá sí, para poder seguir y saber que todos pueden ver bien esta gráfica, porque acá les voy a un poco comentar lo que ha estado pasando con el dólar index. Sí, se ve excelente. Bien.
La de la izquierda justamente es en fechas del 1 de enero. Este es de enero. Espérense, vamos a cambiar esto porque quiero empezar desde octubre. Vamos a ver acá. Aquí está. Esta es la gráfica que yo les quería mostrar primero, ¿sí? Porque las puse en desorden, así que vamos a estar pimponeando con las imágenes. Esta gráfica es del dólar index, ¿sí? El índice del dólar. Aquellas personas que ya invierten conocerán el índice Standard & Poor's, que es la referencia de la bolsa de Estados Unidos. Aquellas personas que no invierten, el Standard & Poor's 500 es un índice que la componen las 503 acciones más importantes o más grandes de Estados Unidos. Igual el dólar, o sea, cuando tú hablas del Standard & Poor's, hablas de la bolsa americana, cómo se va desempeñando. Cuando uno habla del dólar index, habla de cómo está el dólar a nivel mundial versus sus principales pares de monedas. Entonces, esta gráfica que vamos a poner primero es del US dólar, ¿sí? El dólar index, o sea, la referencia mundial del dólar en este minuto. El año pasado, ¿sí? Con el año 2022, teníamos una inflación muy alta en Estados Unidos. Y lo que hizo el Banco Central fue comenzar a subir la tasa de referencia. ¿Para qué? Para que esta inflación comience a ceder. La inflación iba subiendo por los grandes planes de estímulos monetarios, cheques, ayudas estatales, etcétera. Gran emisión de dinero que justamente generó una inflación muy alta. El Banco Central, como ya muchos saben, comenzó a subir la tasa de referencia y cuando sube la tasa de referencia, el dólar comenzó a apreciarse. Por esto, en esta gráfica que ustedes pueden ver en la parte central, hay una línea vertical. De allí hacia la izquierda, ustedes pueden ver cómo el dólar comenzaba a subir justamente durante el año 2023. El dólar se estaba apreciando de una manera muy importante hasta que literalmente llega hacia esa línea roja vertical que nos indica la fecha del 3 de diciembre. ¿Qué pasa el día 3 de diciembre? El 3 de diciembre justamente termina el año fiscal en Estados Unidos, ¿sí? Normalmente para los mercados bursátiles, septiembre es el peor mes en cuanto a bolsa de valores. Y es ahí donde se produce una caída fuerte de la renta variable, el dólar se comienza a apreciar y también veíamos que la inflación paralelamente no venía cediendo en Estados Unidos. Luego de eso, comenzaron ya a venir dato a dato, inflación cada vez menor, comenzando a dar esa curva que quería el Banco Central de Estados Unidos, y es allí donde se comienza a especular que el Banco Central de Estados Unidos iba a comenzar a recortar tasas de interés en marzo del 2024, o sea, ahora. Y es por eso que el dólar, cuando comienza esta especulación, comienza a retroceder y por eso pueden ver ustedes a partir de esa línea vertical, que el dólar comienza a caer. Y esa caída básicamente se da porque el mercado comenzaba a asumir que el Banco Central iba a dejar de ser agresivo, iba a comenzar a bajar las tasas. Y si el Banco Central de Estados Unidos baja las tasas, ya no es tan interesante ahorrar el dinero, sino gastarlo, salir a consumir. Eso significa dólares en el mercado y eso generaría pérdida del valor. Los mercados jamás se mueven en el momento de la noticia. Hay que tener en cuenta esto y es súper clave. El mercado jamás se mueve cuando sale un dato malo o un dato bueno. Por lo general siempre, pero siempre se anticipa. Obviamente que cuando sale el dato se genera otro movimiento adicional, pero no es el movimiento madre. El movimiento madre genera siempre antes del dato en particular. Entonces, hay que tener en cuenta primero esto, que los mercados se anticipan justamente a diferentes eventos. Entonces, el 3 de octubre del año 2023, el mercado comenzaba a asumir que el Banco Central, estamos hablando de octubre del 2023, el mercado comenzaba a asumir que marzo del 2024 iba a ser la fecha en la cual comiencen a reducir tasas. Es por eso que el dólar se comienza a debilitar a nivel global.
ustedes ya aquellas personas, o al menos muchas personas que ya invierten, se deben haber dado cuenta que la bolsa comenzó a subir de una manera súper importante, la bolsa comenzó a tener un rendimiento muy potente. Es más, a grosso modo, desde diciembre del año 2023 al día de hoy, el Standard & Poor's ha subido casi un 40%. O sea, imagínense la cantidad de movimiento que ha tenido la bolsa en Estados Unidos. Dicho esto, la bolsa comenzó a subir, los bonos del Tesoro americano, los rendimientos de los bonos comenzaron a decaer y justamente el dólar se comienza también a debilitar. ¿Por qué? Porque se genera ese apetito por activos de riesgo. Se necesitan dólares en el mercado, comienzan a abundar y justamente el dólar pierde valor. Esto sucedía a partir de octubre del 2023. Luego de eso llega noviembre del 2023, diciembre del 2023 y los datos de inflación continuaban cayendo. O sea, eso significaba que el Banco Central para el mercado ya iba a bajar la tasa de referencia, ya iba a hacer esa reducción tan esperada y lo que especulaban en octubre, siendo diciembre, cada vez se iba materializando. Por eso el mercado comenzaba a asumir esto y el dólar comenzó a perder valor. Esto al cierre del año. Es más, la última línea en la derecha, la última barra, es justamente la última cotización del año 2023. Luego de esto, que ya conocíamos que la inflación comenzaba a ceder, que el Banco Central iba a comenzar a bajar las tasas, o mejor dicho, que el mercado asumía que el mercado iba a comenzar a bajar las tasas, llega justamente este periodo y lo muestro acá, lo muestro aquí. Acá estamos hablando ya de la bajada de rendimiento. Viene este dato desde enero del 2024, ¿sí? En enero del 2024 comienza a salir el primer dato de inflación en Estados Unidos que comenzó a ser superior a las expectativas. Este dato no se lo esperaba al mercado en el grado que se dio, pero sí de una u otra manera se esperaba que la inflación podría ser alta, pero no tan alta. ¿A qué me refiero? Recuerden que en enero salió el dato de inflación de diciembre. Diciembre, por ciclo, es un mes de bastante consumo. O sea, de una u otra manera se esperaban que los precios tiendan a aumentar por la Navidad, el Año Nuevo, las festividades, etc. Pero sorprende al alza. Cuando eso se da, el mercado comienza a dudar a partir de allí que la tasa de referencia se vaya a reducir en marzo. Todavía se pensaba que iba a ser marzo, pero el dato de inflación ya no estaba tan al 100% seguro que se iba a reducir en marzo. Pasa una semana después y sale el dato del PIB de Estados Unidos. Y el dato del PIB de Estados Unidos también muestra un crecimiento de la economía norteamericana por encima de las expectativas. Y es allí donde el mercado realmente comienza a disminuir la probabilidad de que marzo, o sea, el 20 de marzo, iba a ser la fecha en la cual el Banco Central de Estados Unidos iba a bajar tasas. Allí comenzó a especularse ya que iba a ser mayo. Sí, iba a ser mayo. Luego pasaron los días, sale el dato de empleo no agrícola de Estados Unidos por encima de las expectativas también. Y eso obviamente comenzó a trasladar la expectativa de reducción de tasas ya no para mayo, sino para junio. Y es allí donde, claro, como no va a ser en marzo, el dólar comienza a apreciarse, ¿sí? Como me comentaron ustedes, ahí ven las dos líneas verticales. Y una es la del 2 de enero del 2024, o sea, inicio de año, hasta, si se dan cuenta, no sé si alguien puede darse cuenta y me pone sí acá, que la segunda raya vertical es el 13 de febrero del 2024. ¿Alguien puede ver esa línea roja? La segunda, y pueden ver la fecha, me comentan acá, 13 de febrero del 2024, ¿sí? 13 de febrero del 2024, ahí es donde el dólar comenzó a subir y a partir de allí comienza a caer.
¿Por qué? ¿Qué pasa ese martes 13 de febrero del 2024 a las 10:30 de la mañana? Salió el otro dato de IPC de Estados Unidos. Es por eso que yo les comentaba que es vital no solamente conocer la data que hay acá en Chile, sino primero partimos por Estados Unidos, que mueve al dólar a nivel global. A partir del 13 de febrero sale un dato de inflación nuevamente por encima de las expectativas, ¿sí? Sale un dato por encima de las expectativas, lo cual nos dicen varias cosas. Uno, que la inflación no está del todo derrotada. El Banco Central de Estados Unidos todavía, por eso mismo, no tendría por qué estar bajando tasas el 20 de marzo. Eso catapultó, mejor dicho, la expectativa de que este 20 de marzo el Banco Central de Estados Unidos vaya a reducir tasas. Y es más, no la van a subir en marzo, no la van a subir en mayo y probablemente no la reduzcan en mayo, no la reduzcan en marzo, ni tampoco la reduzcan en junio. Pero luego de eso sale el PIB de Estados Unidos, y el PIB de Estados Unidos nuevamente, si bien salió por debajo de las expectativas, se esperaba un 3.5, salió un 3.3% de crecimiento económico, quita de la ecuación, y esto es tremendo, quita de la ecuación la palabra recesión en la economía norteamericana. Teníamos ya data del Reino Unido cayendo en recesión, teníamos dato de Japón entrando probablemente a recesión también, dos de las grandes economías a nivel mundial entrando potencialmente a recesión, y uno podría haber dicho, oye, Estados Unidos se va a contagiar porque de una u otra manera Japón y el Reino Unido son socios comerciales de Estados Unidos. Y sale este PIB de Estados Unidos que nos muestra que la economía norteamericana se mantiene sólida. Entonces, esto es muy interesante. Grandes economías, China, Europa, mostrando desaceleración económica, y Estados Unidos creciendo vigorosamente y de manera robusta. A quien le guste o no, la economía de Estados Unidos en este momento está creciendo de manera robusta. No es un comentario, son datos. Dicho esto, pasa que entonces comenzamos a hacer las lecturas que nos dice este dato. PIB de Estados Unidos alto, inflación alta. Yo como Banco Central, ¿cuál es mi necesidad de tener que bajar entonces la tasa? El Banco Central en Estados Unidos no tiene la necesidad de bajar tasas de manera acelerada. La inflación todavía está alta, pero el crecimiento económico todavía también está alto, por lo cual el Banco Central no necesita bajar tasas, no necesitas estimular la economía. Lo que tienes que hacer es bajar la inflación, que se da en un caso muy diferente a Chile, que tenemos inflación alta y crecimiento económico bajo. En Estados Unidos tenemos inflación alta y crecimiento económico alto, ¿sí? Estas cosas son puntuales. Nuevamente repito, para aquellos que se van uniendo, muy buenas noches a todos los que se van uniendo. Si les está gustando este live, no se olviden de reaccionar acá con corazoncito para ver si puede el algoritmo seguir pasando a más personas y puedan aprender más de esto. Tenemos que en Estados Unidos hay inflación alta, crecimiento alto. En Chile hay inflación alta y crecimiento bajo. Es la diferencia. Por eso el Banco Central en Estados Unidos no tiene la necesidad de por qué tener que bajar tasas de manera adicional y de manera apresurada. Es más, el presidente de la Reserva Federal comenzó a decir, no tenemos la necesidad. Y lo más interesante, nuestra economía se mantiene sólida, se mantiene robusta, no hay signos de recesión y probablemente no haya recesión, y en algún punto del año vamos a comenzar a retroceder o vamos a comenzar a recortar tasas de interés. En algún punto del año, no lanzó obviamente el presidente del Banco Central, no puede decir que va a bajar tasas de interés. En algún punto lo va a hacer. Y es por eso, chicos, que acá ustedes ven esa línea vertical del 13 de febrero donde el dólar comienza a desacelerarse.
Porque esto es interesante también. ¿Por qué el dólar se comienza a debilitar si la tasa de referencia está subiendo? En teoría no debería pasar eso. En teoría el dólar debería seguir fortalecido o debería fortalecerse aún más si la tasa de interés se va a mantener alta. Pero ¿por qué entonces el dólar a nivel global se viene debilitando? Y es porque de una u otra manera, primero, el Banco Central no tiene la necesidad de comenzar a bajar, ¿sí? Esto es gráfico diario, CIDI 2000.fx, gráfico diario. Entonces el Banco Central no tiene la necesidad, pero sí lo va a hacer. Y acuérdense nuevamente lo que les comento. El mercado se anticipa al futuro. El mercado no actúa con los datos del día de hoy. El mercado siempre, pero siempre se anticipa a los datos futuros, a lo que tú creas que va a pasar mañana, a lo que tú creas que va a pasar en un año o en 2 años. Por eso mismo, la bolsa del año 2022, a partir de julio del 2022, se desplomó fuertemente porque se pensaba en julio del 2022 que en el primer trimestre del 2023 iba a haber recesión. Y la bolsa comenzó a caer. Y estábamos en 2022. Siempre se adelanta. Entonces, el dólar se comenzó a debilitar a nivel global, ¿sí? Hasta aquí. Coméntenme si va quedando claro los conceptos de la parte externa del dólar a nivel global. ¿Va quedando claro? Hasta aquí. ¿Alguna duda del dólar como tal, como el dólar index? Antes de entrar ya al dólar peso. Me van comentando y les voy respondiendo las dudas que vayan teniendo. Va a quedar grabado esto por si acaso en mi YouTube, en mi página de YouTube que es manuel.finance, así que para que puedan recapitular los conceptos y todo lo demás. Drunken dice que sí, Sergio dice ok, excelente. Bien, entonces ya tenemos esta figura y nos pasamos ahora sí con que tenemos una debilidad del dólar, pero antes había un fortalecimiento y nos pasamos, y esta creo que es la gráfica, esta es la misma, bien. Y nos pasamos a la siguiente, que era esta de aquí. No, esta ya la mostré también. Vamos a ver. Ah, acá está. Esta es gráfica de 4 horas, ¿sí? Porque el dólar, como les comentaba, ha venido desacelerándose. El dólar a partir de febrero, fíjese que ha comenzado a caer, pero también en la parte del análisis técnico, aquí vamos a ver que hay un canal. Esos techos y ese piso se llama resistencia y soporte, piso y techo. Acá hago un paréntesis de análisis técnico que para que aquellas personas que jamás han aprendido análisis técnico y puedan comenzar esos primeros pasos, en el análisis técnico hay una parte que se llama resistencia y otra que se llama soporte. Soporte, resistencia, que siempre dicen el soporte es el piso, la resistencia es el techo, ¿sí? Es como que tú tienes una pelota de tenis en este minuto y la tiras con toda la fuerza al techo y no va a romper el techo, se va a caer. Eso es una resistencia. Igual si tú tienes la misma pelota y la tiras fuertemente al piso, va a rebotar. Por eso se dice que cuando hay un soporte y una resistencia, uno puede, desde el análisis técnico, comenzar a operar comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo y haciendo justamente pasadas de corto plazo. Esto no solamente es de manera horizontal, también puede ser de manera diagonal. Si ustedes pueden ver aquí, esta gráfica es desde el 13 de febrero de este año y yo identifico la parte del techo, ¿sí? Y en la parte de abajo. Pueden notar ustedes, y acá me gustaría también hacerlo más así complementario, ¿pueden ver ustedes esa línea negra que viene como si fuera un canal, como un embudo? ¿Lo pueden ver? Porque eso es clave. Me comentan aquí si es que pueden ver esa línea de la parte de análisis técnico. Porque es clave porque también desde este punto de vista ustedes pueden identificar que se puede aprovechar hacer trading, que es otra cosa. No voy a entrar en ese concepto en profundidad, pero pueden hacer trading. O sea, pueden aprovechar compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas y aprovechar toda esa caída porque cuando hay un canal, y eso se llama canal, se puede aprovechar en el corto plazo y hacer pasadas cortas, ¿sí? Entonces, ese canal es muy bajista para el dólar en este minuto. Mañana, Manuel, ¿qué va a pasar? No sé, pero mañana puede cambiar todo esto. ¿Por qué puede cambiar todo esto para todos los que se unen recién?
porque el día de mañana tenemos dato de IPC en Estados Unidos, 9:30 de la mañana de Chile, de Uruguay, 7:30 de Perú. Tenemos dato de IPC de Estados Unidos. Entonces mañana puede cambiar esta figura definitivamente. Dicho esto, ahora sí entramos a algo no menor, importante, que es esta gráfica. Esta gráfica, y voy a complementar con otra, y ya vamos a ir entrando un poco a la parte interna del dólar acá en Chile. Ya hablamos de la parte externa, ya hablamos del dólar a nivel global. Ahora vamos a hablar un poco qué está pasando acá. Muchos de ustedes ya deben saber esto, ¿no? Pero igual lo vamos a comentar. Sergio dice, en ese espacio es donde se puede aprovechar de jugar. Sí, entre comillas jugar, ahí se puede hacer pasadas cortas de trading, puedes comprar, vender, obviamente hay algunos parámetros o herramientas de gestión de riesgo que se llaman stop loss y take profit, que es el stop loss es como un candado y el take profit también, tanto al alza como a la baja. O sea, tú le puedes decir a alguna plataforma, hasta aquí véndeme y el otro, hasta aquí cómprame, ¿no? Así que eso se puede utilizar y sí, esos rangos se pueden aprovechar. Gerardo dice, ¿me puedes explicar cómo defines los puntos para definir esa línea de soporte y resistencia? Sí, vamos a regresar antes de esto entonces para poder explicarles un poco cómo se define las zonas de soporte y resistencia, ya que veo que aquí está, hay bastantes preguntas sobre eso. Bien, los soportes y las resistencias, los pisos y los techos, en estricto rigor del análisis técnico, ustedes deben definirlo cuando al menos el precio toca ese mismo techo o ese mismo piso 2 veces. Si toca 2 veces el mismo punto, es una zona de techo o de piso, ¿sí? Y trazan la línea y van a ver que en el análisis técnico, en el futuro, el precio dice, siempre en el análisis técnico se dice que los precios tienen memoria, así que en el futuro, tarde o temprano, los va a volver a tocar, ¿sí? Por eso mismo, ustedes tocan 2 puntos, Gerardo. Si hay en la parte alta, los 900, cayó a 800, 850, 870, 900 y hasta ese 900 lo trazas, porque ya sabes que ese 900 va a ser el techo. Igual, sigue cayendo 800, 810, 820, 800, 810, 815, 800. 2 veces que toque, trazas y eso es el piso. Entonces tú defines que hay un piso en los 800 y un techo en los 900. Y es ahí donde tú trazas la línea de soportes y resistencias, porque obviamente tú no sabes lo que va a suceder en el futuro, pero sí sabemos que eventualmente los precios tienen memoria y tarde o temprano van a tocar esos niveles nuevamente. ¿Quedó claro? ¿A todos les quedó claro esta definición de soportes y resistencias? ¿Cómo definir las líneas de pisos y techos? Siempre tengan 2 puntos. Si el precio toca 2 veces el mismo nivel, es una zona de piso o de techo, ¿sí? Y ahí pueden trazar sus líneas. Excelente. Aislados dice que sí. Excelente. Eduardo también. Excelente. Si les parece, consulta, acá se acaba un poquito del live. ¿Les interesaría que haga de repente otro día un live en YouTube sobre análisis técnico desde cero? ¿Les gustaría eso, esa idea? Me avisan y lo puedo comenzar a maquinar para hacer un día una invitación formal a todos acá en la comunidad y hacer una clase específica de 1 hora y media aproximadamente, análisis técnico básico, desde cero. O sea, me avisan y lo hacemos, ¿ah? Bien, ¿sí? Hay varias. Bien, excelente. Esto es desde cero, ajo, cero experiencia. No ninguna persona que diga, no, esto no sacas las medias móviles. No, vamos a hacer desde cero, o sea, cero. Bien, lo hacemos. Me parece buenísimo, buenísimo. Algo súper práctico va a ser, etcétera. Listo. Bien, no se olviden de reaccionar para que el algoritmo nos comparta más el live y muchas personas se puedan conectar a que puedan aprovechar esto. Bien, si les parece claramente. Vamos entonces a tocar acá ya el factor interno, ¿sí? Factor interno, Chile. Ya hablamos de Estados Unidos, ahora vamos a ver qué está pasando en Chile. ¿Cómo va la economía? Porque una cosa es que tú sientas, yo sienta, el otro sienta que la economía está mala o está buena, y otra cosa es que los datos contrasten todo lo que decimos.
siempre yo trato en la empresa donde trabajo de hablar sobre obviamente mercado, pero siempre le digo, al menos siempre trato de decirle a mis clientes que obviamente lo que yo pueda decir puede estar de una u otra manera sesgada, lo pueden pensar, pero la mejor manera de contrastar eso es verlo en diferentes fuentes de información, no solamente una. Acuérdense, nunca me hagan caso a lo que yo haga, nunca hagan caso a lo que yo diga, no hagan caso a lo que ninguna persona que hable en redes diga o haga. Ustedes siempre hagan su propio análisis, contrasten toda y cada una de las informaciones que se dan para que ustedes puedan operar de una manera más sabia y de mejor manera, ¿sí? Porque todos los planes de inversión, todos los análisis no son necesariamente los mismos para cada uno de ustedes. Como consejo para que puedan pasar una excelente experiencia de inversión. Dicho esto, como les decía, una cosa es la sensación económica y otra cosa es lo que los datos económicos nos dicen que estamos pasando. Y lo que nos dicen los datos económicos en Chile es que la economía se viene desacelerando. Eso no es ninguna sorpresa. Consulta nuevamente, ¿alguno de ustedes acá en esta sala piensan que la economía en este minuto está fuerte o está débil? ¿Qué piensan ustedes? Porque acá están los datos, pero quiero saber cómo lo sienten ustedes. ¿Sienten que la economía está mejor que el año pasado? ¿Peor que el año pasado? ¿Cómo la sienten? ¿Sienten estancamiento? ¿Sienten expansión? Porque me gustaría saber también cuál es la expectativa o cuál es el sentimiento, la percepción de cada uno de ustedes. Y aquí, bueno, no me está sorprendiendo. Muchos al parecer, me dice Pau, dice que está débil, Cristian también. Mauricio también habla que está débil, muy débil. O sea, y claro, tiene sentido. Fíjense chicos, que de los últimos 15 meses, 10 de ellos han sido negativos en cuanto a crecimiento económico. El IMASEC de Chile ha sido negativo y todavía, si bien hemos venido teniendo recuperación de manera paulatina en los últimos meses, de los últimos 15 meses, 10 de ellos, el IMASEC ha estado en negativo. No lo digo yo, lo pueden ustedes contrastar en esta imagen con datos, que es lo más que importa. Y además es interesante porque también, si se dan cuenta, la gran mayoría de ustedes también tienen esa percepción. O sea, no solamente es lo que yo pienso, no solamente es lo que yo siento, sino que también los datos me están diciendo que la economía está débil. Eso no hay nada de malo en decirlo. Está todo lento, dice Luis. David también dice... mucho desempleo, dicen Cristian, eso es verdad, mucho desempleo, está en 8.4 la tasa de desempleo, altísima la tasa. RP a la baja, Sergio dice que está mal, Eduardo también, Cabo Bautista dice que está mala, Lisette también dice que está mala, Hugo dice que está muy débil, Juan dice que está abajo. Exacto, ustedes como podrán ver en esta gráfica, veamos desde septiembre, o sea, yo les hablo de los 15 últimos meses porque lo cojo desde septiembre del 2022, ni siquiera el año pasado, desde septiembre del 2022. IMASEC de Chile teniendo un decrecimiento de menos 0.6, octubre menos 1.5, noviembre del 2022 menos 3.3, diciembre menos 2 y así sucesivamente hasta que pasamos a estancamiento y llegamos a esta última parte donde comenzamos a tener una ligera recuperación económica hasta que salimos el último IMASEC justamente de enero, donde sí la economía de una u otra manera creció un 2.5%, que está bien, pero obviamente venimos arrastrando de una gran debilidad en materia económica. Nuevamente, como les comento, estos son datos. Entonces, primero, tener en cuenta que la economía chilena está débil y es por eso que el Banco Central de Chile en julio del 2023 comienza a tener un ciclo de reducción de tasas de manera agresiva. Por eso mismo yo acá les hago esa analogía y por eso la pregunta que yo les decía. Fíjense que hasta antes de agosto todos los datos económicos, si lo pueden ver acá hay que hacer un poquito de ojito, pero fíjense que todos los datos anteriores estaban siendo pésimos, paupérrimos, o sea, teníamos desaceleración económica.
Chile había entrado en recesión, casi recesión técnica. ¿Sí? No entraba oficialmente porque había un pic a veces positivo de 0.2 y después volvía a caer, etcétera. Pero las caídas en la economía eran fuertes. Entonces, en julio del 2023, el Banco Central de Chile, se pone en una disyuntiva muy importante. ¿Qué hago yo? Tengo la inflación todavía alta, pero tengo un ligero crecimiento económico. Si yo bajo la tasa de referencia, si yo bajo la TPM para estimular la economía, para que ésta suba, mi riesgo es que la inflación también suba. Entonces era un trabajo un poco complicado, un poco complejo de parte del Banco Central. Por si acaso, este live va a quedar grabado en mi página de YouTube, manuel.finance, para que lo puedan recapitular. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Efectivamente, bajó 100 puntos base la tasa de referencia y comenzó este ciclo de reducciones de tasa para que de una u otra manera el pensamiento pueda haber sido, ok, me irá un poquito la inflación, pero la economía comenzará a repuntar. Pero la verdad es que hasta el momento la economía no ha repuntado del todo, al menos de manera sostenida. ¿Sí? Nuevamente, no son comentarios, son datos porque de una u otra manera el IMACEC de diciembre del 2023 también nos mostraba un decrecimiento del 1% en comparación del año 2022. O sea, en general, cayendo fuertemente diferentes sectores de la economía. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que tiene definitivamente un impacto en el dólar. Ahora, aquí ustedes pueden ver la gráfica del dólar peso. ¿Pueden ver ustedes las dos líneas verticales? ¿Se pueden ver por casualidad? ¿Sí? Esta de acá no quiero mostrar. Espérense, un segundo. Esta gráfica no la quiero mostrar todavía. Es que tengo tantas gráficas que quiero ver cuál es la que primero les quiero mostrar. Esta de acá, sí, esta de acá. ¿La pueden ver? Esta línea horizontal justamente también es octubre del año 2023, ¿no? Cuando el Banco Central comienza a bajar la tasa de referencia, la TPM en Chile, el dólar pasa de 870 a 952 pesos por dólar. Ojo con eso, porque básicamente, tampoco es que haya pasado algo raro. Está básicamente cumpliéndose todo lo que en materia económica, lo que los libros dicen que debería pasar. Banco Central bajando la tasa de manera agresiva, se pierde el interés por los depósitos a plazos. ¿Alguien ha visto acá cómo se han movido los depósitos a plazos? ¿Alguien ha visto últimamente cómo han estado rindiendo los depósitos a plazos en comparación hace un año? ¿Están más alcistas o están más bajistas? Todos estamos de acuerdo que los depósitos a plazos se están haciendo menos interesantes, ¿correcto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O alguno piensa todavía que el depósito a plazo está rindiendo mucho como rendía el año pasado? Están bajos, cada vez están más bajos y van a seguir bajando mucho más. Esa fiesta de los depósitos a plazos ya se acabó, ya no hay. Acuérdense que antes sí se podía tomar como una inversión. Hoy por hoy simplemente el depósito a plazo nuevamente vuelve a lo que es ahorro, ¿sí? Una cosa es que no sea atractivo para inversión y otra cosa es que sea ahorro. Nuevamente los depósitos a plazos sirven para ahorro. ¿Por qué? Porque simplemente es para cuidar, preservar tu capital, pero ya no para ganar esas tasas de 14%, 10% que te daban antes, ya no. Entonces, cuando bajan la tasa de referencia, desincentivas el ahorro, porque obviamente los depósitos a plazos cada vez van a comenzar a bajar de tasa. La gente ya no tiene su dinero en el banco, la saca de allí, abundan los pesos, se debilita el peso y el dólar comienza a aumentar. Es por eso que desde la línea turquesa en adelante ustedes pueden ver que el dólar ha subido. Nuevamente lo repito para que quede claro y lo voy a hablar un poco más despacio. Cuando bajan la tasa, el Banco Central de Reserva de Chile, los bancos comerciales también bajan sus tasas, los créditos bajan, pero los depósitos a plazos también bajan. Se desincentiva el ahorro,
la gente ya no ve tan atractivo el ahorro en depósitos a plazos. ¿Qué hacen las personas? Sacan su dinero, lo regresan al mercado, no está en el banco, lo regresan al mercado y hay una abundancia grande de pesos. Y cuando abundan los pesos, se debilita la moneda, porque es algo que abunda. Entonces, cuando se debilita, ¿qué sucede con el dólar? USD, CLP, el dólar peso, comienza a subir. ¿Por qué? Porque el denominador, que es el CLP, que es el peso, ha perdido valor. Y si este pierde valor y este está aumentando, el dólar con más razón sube. Por eso mismo pasó de 870 pesos por dólar hacia los 952 pesos por dólar en prácticamente julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 5 meses, ¿sí? Por eso el dólar comenzó a trepar fuertemente. Pero luego de eso comenzó a notarse que el dólar a nivel global también comenzó a retroceder por la expectativa de una reducción de tasas. Ya vieron la gráfica del dólar index, que también era alcista y luego comenzó a bajar. Entonces, para que tengan una idea, lo que pasa con el dólar afuera también tiene una incidencia acá en Chile. Entonces, ¿qué estamos pasando en este minuto? Que el dólar venía desacelerándose, ¿sí? Venía desacelerándose desde octubre hasta diciembre del 2023. Ojo, que estamos en octubre hasta diciembre del 2023. El dólar venía retrocediendo. ¿Por qué? Porque se había generado esta expectativa de que Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, iba a bajar las tasas. El dólar a nivel global se debilitaba y por eso mismo se pueden dar cuenta y se puede acá contrastar que justamente el dólar peso también comenzó a caer, ¿sí? El dólar peso comenzó a caer luego de eso y es allí donde cambiamos ya la imagen a lo que pasa en el año 2024. O sea, para que tengan en cuenta que la correlación entre el dólar y el dólar peso se mantiene. Dicho esto, y aquí creo, vamos a dejar que no me equivoque la imagen. Acá está, dólar peso, sí. Luego de eso comienza nuevamente a subir porque, como les comenté, en Estados Unidos comenzó a salir data de inflación más alta de lo esperado, ¿sí? Entonces la Fed no está interesada, no tiene la necesidad de bajar las tasas y el dólar comenzó a apreciarse, y acá en Chile también el dólar comenzó a apreciarse hasta la siguiente raya vertical, que es justamente el 13 de febrero de este año. Y allí se ha mantenido lateral. Y si te has quedado hasta este momento, prepárate porque aquí vamos a ya comenzar a dar cuál es la visión del dólar de acá en adelante. Al menos desde mi humilde punto de vista, voy a comentarles qué es lo que pienso que va a pasar con el dólar. Así que si te quedas hasta aquí, muchas gracias. Y no te olvides de dejarme tu reacción aquí para ver si más gente puede entrar a ver este live. Va a quedar grabado en YouTube, nuevamente se los comento. Entonces, comienza a subir el dólar porque el dólar a nivel global se estaba fortaleciendo, pero a partir de febrero se mantiene estancado. Si bien no cayó tan fuerte, se mantiene estancado. Y aquí vamos a identificar que hay una zona clave importantísima en los 960 pesos por dólar. Hasta el momento, los 960 pesos, acá como lo pueden ver, y ahora entramos a eso 2000.fx para responder la pregunta de él, que es un doble techo, ¿sí? Doble techo, para aquellas personas que no saben todavía de análisis técnico, el doble techo es una figura técnica, una figura del análisis técnico que nos dice que el precio sube, llega a un punto, cae, vuelve a subir y vuelve a caer. Es como si fueran una M. Imagínense, porque el análisis técnico es muy de imaginación. Imagínense una M de Manuel y toca acá, cae, sube y cae. O sea, nunca rompe ese techo y eso se llama doble techo. ¿Qué hace la figura técnica del doble techo? Que en teoría debería caer. Y ahora lo voy a explicar en láminas más adelante. Dicho esto, lo primero que quiero que todos ustedes puedan identificar es, primero, la tendencia del dólar a nivel global, la tendencia del dólar peso es alcista. Esa es la tendencia estructural, ¿sí? Ojo con la coyuntural. La coyuntural es la de corto plazo, pero la estructural justamente es más alcista que bajista.
El alza de cobre dice acá, I feel like Pablo, y es muy buena su intervención porque dice acá justamente, el alza del cobre, el cobre al alza, no debería frenar un poco, debilitar el impulso al alza en el peso exactamente. Por eso mismo el dólar ha dejado de subir de tal manera, porque el cobre ha comenzado a repuntar, porque como habrán visto en la primera parte del live, hablamos que el dólar a nivel global se ha venido debilitando. ¿Sí? Se ha venido debilitando y cuando el dólar a nivel global se debilita, los commodities cotizados en dólares, sobre todo los metálicos, ojo, porque no tiene nada que ver el petróleo, los commodities cotizados en dólares se comienzan a apreciar. ¿Alguien ha visto el oro? ¿Alguien ha visto el oro? ¿Cómo se ha comportado el oro? ¿Alguien ha operado oro acá? ¿Alguien ha invertido en mineras de oro por casualidad? ¿Alguien lo está haciendo últimamente? Porque el oro está en máximos históricos, está subiendo fuerte. Exactamente, el oro está en máximos. ¿Por qué? Nuevamente, hay una correlación casi de 1 entre el dólar y el oro. Dólar a la baja, el oro sube. Dólar al alza, el oro cae. Y esto se hace como un copy-paste a los demás commodities metálicos. Por eso es importante ver el dólar y sus correlaciones, ¿sí? Esto es clave. Oro en máximos, correcto. El oro está subiendo y eso ha ayudado. Entonces el cobre también al alza y eso ha frenado el alza del dólar. Porque el dólar tranquilamente pudo haberse ido a 1000 hace rato. No se ha ido porque básicamente el cobre también está frenando un poquito, ¿sí? Pero los diferenciales de tasa no están ayudando, el crecimiento de China no está ayudando, pero aún así el precio del cobre de una u otra manera compensa en algo o frena en algo el alza del dólar. Pero, y aquí entro al pero, quiero que vean ustedes la línea negra horizontal. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver esa línea negra? ¿Pueden ver el precio por casualidad? ¿Se nota el precio? Traté de ponerlo la línea lo más grueso posible para que ustedes puedan ver. No sé si pueden ver ustedes el precio. Tracé una línea que si se fijan, tocó un piso, subió, tocó otro piso, subió, tocó otro piso y siempre ha rebotado en ese nivel. Bob dice 960, 960. Todos estamos claros que está en los 960, ¿no? Entonces, no lo digo yo. El precio, el análisis del precio nos está mostrando que desde el análisis técnico, el soporte, ¿sí? El soporte son los 960. ¿Y han visto ustedes el techo en este momento? Aproximadamente los 987, 992, ¿sí? Ese techo. ¿Se acuerdan cómo se llama el techo en análisis técnico? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Se acuerda alguien cómo se llaman los techos en el análisis técnico? Vamos a ver si vamos captando acá. Porque el piso se llama soporte. ¿Y el techo cómo se llama? ¿Se acuerda? ¿Alguno se acuerda acá? Resistencia, ¿correcto? Bien. Esa es la resistencia porque el precio resiste a subir. Llega a un nivel y se cae. Llega a un nivel y se cae. Y es por eso que pasamos ya a la visión del dólar. Creo que esa es la que quería mostrarles a ustedes. Esta no es y esta sí. Entonces, aquí viene ya un poco el análisis técnico y cuáles son las proyecciones del dólar para adelante. ¿Sí? Esto obviamente puede pasar, como no puede pasar. Esto es análisis técnico, pero en la previa hicimos el análisis fundamental. Dicho esto, acá viene lo que decía 2000.fx y es que había un doble techo. La figura del doble techo es una figura de cambio de tendencia. Para que haya una figura de doble techo tiene que haber una tendencia alcista. Pregunta a todos, ¿pueden identificar que desde este año en adelante para el dólar la tendencia ha sido alcista? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Se puede ver que desde inicio, o sea, desde enero al día de hoy la tendencia es alcista? ¿Se puede notar? Porque quiero hacerlo parte por parte, ¿sí? Para poder enseñarles la figura del doble techo. Sí, bien. Eso es lo primero. Para que el doble techo sea un doble techo, para que el hombro, cabeza, hombro sea una figura técnica válida, tiene que haber primero una tendencia de largo plazo, ¿sí? Si escuchan voces de fondo, es mi perrita Malú jugando con su hueso. Tendencia
alcista. Primero tiene que haber para una figura técnica tendencia alcista, o sea, una figura de cambio de tendencia. Punto 1, check. Segundo punto, identificar justamente el piso y el techo del doble techo. Y acá ustedes pueden ver, y yo se los he graficado arriba de la línea de la bola turquesa, si lo pueden ver, yo les he dibujado ahí con líneas negras, ojalá que se pueda ver, y hay que hacer un poquito del ojo, una M. Todos pueden ver la M arriba del cuadro turquesa. Todos pueden identificar esa M. ¿Pueden identificar esa M? Porque esto es clave. Esto es clave. ¿Sí? Bien. Y allí, fíjense que para que se haga exactamente un doble techo, ¿sí? Para que exactamente se genere un doble techo, tiene que tocar el mismo punto en la parte baja y el mismo punto en la parte alta. No es una M así media rara, no es una W media rara, no. Es exactamente, casi exactamente, a ver, un peso más, un peso menos, pero no 10 pesos de diferencia, no 5 pesos de diferencia. Entonces, esa M tiene que ser exacta, tienen que ser dos montañas prácticamente replicadas. Y es por eso que ustedes pueden ver acá que dice 960, que ya todos lo identificamos, la parte baja, y la parte alta, los 987.77. Nuevamente, centavos más, centavos menos. Puede ser 1 hasta 3 pesos para arriba o 3 pesos para abajo, pero no jamás 7, 10 pesos de diferencia. Eso ya es muy amplio, ¿sí? Entonces tiene que ser prácticamente la misma. Entonces, y con velas de cierre, porque si uno entra una gráfica en sus celulares o en su computador, o no sé si acá se ve, hay una mechita en la primera parte de la M. Esa mechita no cuenta con velas de cierre. Voy a hacer una clase de análisis técnico básico para que podamos entender lo de las mechitas, lo de las velas japonesas y todo lo demás. Si les parece, bien. Creo que muchos de acá votaron por sí, así que la vamos a hacer con todo gusto. Entonces, nuevamente, recapitulando, ya estamos entrando a la parte final y quédense porque esto es interesante. Primero, para identificar línea de tendencia alcista, ¿sí? Línea de tendencia alcista. Se genera la doble M, pisos y techos, doble M, toca el mismo techo, toca el mismo piso, no se mueve de ahí. Ya se formó. ¿Qué nos dice entonces el análisis técnico? Que como es una figura de cambio de tendencia, y ojo, esta es la parte técnica nada más, de cambio de tendencia, el dólar en estricto rigor debería caer. El dólar debería, desde el análisis técnico, debería caer, ¿sí? Manuel, ¿hasta dónde debería caer? Básicamente es la distancia se le dice el hombro hasta la cabeza, ¿sí? Del neckline hasta la cabeza, o sea, desde la parte piso de la M hasta la parte alta. Todo eso, esa dirección o esa altura es lo que debería caer. ¿Se entiende? Piso y techo, si hay una doble M, o sea, un doble techo, que es cambio de tendencia, esta distancia es lo que debería caer. ¿Se entiende esta parte? ¿A todos le quedó claro? ¿A todos le quedó claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Me la hacen saber acá, que me importa muchísimo que puedan entender esto. ¿Sí? Me importa mucho que puedan entender esto. Tendencia alcista, se forma la doble M o el doble techo, debería caer la proporción del piso al techo. Esto es lo que debería caer, ¿sí? Es la misma proporción. Acá no vale ser muy codicioso. Simplemente el análisis técnico me dice que debe caer todo esto, ¿sí? Excelente. ¿Se entiende? Bien. Buenísimo, buenísimo. Gracias por su respuesta. Me ayudan bastante. Si cae el oro se dispara, los metales, si cae ¿qué? El dólar, si estamos hablando del dólar, si cae el dólar, sí, se dispara. Este es el dólar peso, ojo, el dólar peso no tiene ninguna incidencia en el oro. Bien, hasta aquí estamos bien. Excelente. Entonces, ¿hasta dónde va? Yo tracé justamente esa gráfica en este cuadro turquesa que me dice justamente que el precio hacia donde debería caer es justamente los 933. Eso es
técnicamente hacia donde el dólar en Chile, técnicamente, repito, ojo, no es que oye, pero no cayó, donde técnicamente el dólar debería caer. Técnicamente, repito nuevamente, no decir, no, Manuel dijo que 933 y no cayó 933. Técnicamente, la figura chartista nos dice que el dólar debería retroceder. Por eso aquí voy con el tema de las preguntas. Me queda 10% de batería. Voy a tratar de finiquitarlo para que pueda grabarlo también en YouTube. Porque ¿qué pasa? Esa figura de doble techo es un cambio de tendencia, ¿ya? Y allí uno hace el neckline y todo lo demás. Y lo digo ¿por qué? Porque muchas personas me han preguntado, oye Manuel, ¿el dólar regresará por debajo de 800? Técnicamente, hoy por hoy es imposible. Técnicamente es imposible que llegue por debajo de 800 hoy, a 11 de marzo. Imposible, ¿sí? Fundamentalmente, más aún, no debería bajar a menos de 900. Por eso, esta parte técnica sí es muy posible que llegue a 933. Podría pasar desde el punto técnico. Pero, ¿cuál es el tema? Que la parte fundamental todavía estructuralmente es alcista. Y mañana hay un dato de IPC en Estados Unidos. Acá voy a leer las preguntas. Dice, el 27 de noviembre del 2023 pasó algo similar. El 27 de noviembre del 2023. No, yo estoy viendo acá, no veo nada claro. En general, Diego, no lo veo. Si tienes tú otra imagen de más de corto plazo, de repente gráficas o velas de menor periodicidad, me lo mandas por interno y conversamos con todo gusto, pero acá en esta gráfica, el 27 de febrero no pasó, técnicamente no pasó nada, ¿sí? Habría que ver qué dato fundamental pudo haber pasado, etcétera. Ese es otro menester. F. Camilo dice Niño Forex. Debería entonces quedar cerca del 935, dice Javier. Sí, técnicamente, como dice también Lisette, debería más o menos estar en los 933 el dólar técnicamente. Hasta ahí debería caer, ¿ya? Estamos en este momento en soporte en línea de reacción. Eso es otra cosa importantísima que dice Leonard. En este momento el dólar se está encontrando en zona de soporte, ¿sí? Está todavía allí, no ha roto los 960. Si uno quiere entrar hacia la baja, tendría que desde el punto de vista técnico romper los 960, aproximadamente 956, 955, para recién pensar que se puede materializar los 933. Mientras no rompa los 960, todavía técnicamente ese piso lo puede respetar y podría rebotar. Además, la parte fundamental es vital, ¿sí? Eso. Me refiero a cambio de tendencias. Sí, hubo un cambio de tendencia, sí, definitivamente. Hubo un cambio de tendencia, pero ese cambio de tendencia en realidad se dio desde octubre, cuando justamente la bolsa comenzó a repuntar y otros factores. Pero sí hay un cambio de tendencia muy claro justamente desde noviembre en adelante. Ahí debe haber pasado algún dato puntual de Chile. Entonces, ¿se entiende la figura del doble techo? Que técnicamente debería ser que el dólar caiga. Hasta aquí estamos todos claros que el dólar podría técnicamente caer a 933. ¿Estamos bien? Saludo a todos los que se van conectando. Ignostigo dice, mientras la Fed no tenga planes de bajar la tasa de interés, el dólar no caerá. No necesariamente, ojo que ya está cayendo y la Fed no tiene planes de bajar la tasa. Ojo con eso, la Fed no tiene ya interés de bajar la tasa de manera apresurada y ya está cayendo el dólar. Ojo, ya está cayendo el dólar. Lo vimos en las primeras diapositivas. Por si acaso va a quedar grabado para que vean justamente esa parte, ¿no? El Banco Central de Chile deberá pausar la caída de tasas para no causar más presiones inflacionarias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No debería bajar la tasa de manera agresiva al menos, ¿sí? Podría bajarla sorpresivamente, mantendría, etcétera. Mismo patrones, etcétera. Quedó claro, bien, excelente. Entonces, debería caer. Pero, si mañana sale un dato de inflación muy alto, y con esto termino, el dólar podría seguir rebotando y por qué no nuevamente comenzar a buscar los 1.000 pesos por dólar, ¿sí? Mientras eso no suceda, la parte del piso, los 960, y la parte del techo, los 987, es una zona de techo y piso que se puede respetar y poder hacer operaciones de corto plazo, ¿sí? Aquella persona
que necesite dólares físicos siempre tiene que serlos si es que los va a usar. Si aquella persona quiere utilizar alguna aplicación para poder invertir sus dólares es porque no los va a usar, no tiene la menor intención de usarlos al menos 1 o 2 años. Solamente así conviene tener los dólares en una aplicación a largo plazo. Pero si los vas a cambiar afuera es porque te vas a ir de viaje o porque tienes que hacer un pago, etcétera. Porque obviamente los movimientos en Forex, en divisas, son muy marginales. O sea, tienes que tener varios miles de dólares, seamos sinceros. Hay que tener más de 100,000 dólares para que realmente haga diferencia estos pequeños diferenciales de 10 o 20 pesos. Si no, no sale a cuenta, ¿sí? Así que eso. Chicos, muchas gracias a todos. Entonces, mañana efectivamente para esperar el dato de inflación en Estados Unidos. 9:30 de la mañana, hora Chile. Se esperan estos datos. Hoy día estuvimos hablando sobre el dólar a nivel global. Va a quedar grabado en mi página de YouTube, manuel.finance. Si no se anotaron, ahí pueden suscribirse y seguirme. Y mañana vamos a 9:30 en punto. Vamos a estar actualizándolos como siempre de cuál fue el dato puntual de Estados Unidos, cuál fue el impacto en el dólar, en las acciones, en los commodities, en las criptomonedas. Eso ya es otra conversación. Y les agradezco a todos por haberse conectado el día de hoy. Espero que haya quedado súper claro los conceptos de análisis técnico. Les di una pequeña clasecita de análisis técnico el día de hoy. Hablamos de soportes, resistencias, doble techo. Y les prometo que vamos a tener una clase gratuita de análisis técnico desde cero para que ustedes puedan aprender. Muchas gracias. Si les gustó este contenido, este live, por favor les invito a compartirlo también en sus redes. Y muchísimas gracias por seguirme. Les mando un gran abrazo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.